Decían que eran las futuras generaciones quienes pagarían el costo de no haber cuidado al planeta. ¿Y qué tal? Lo estamos padeciendo ya y en serio. La contingencia ambiental que se vive en la capital del país y el Estado de México es consecuencia de la contaminación, de los efectos del cambio climático. Eso todos lo sabemos y poco hacemos para evitar que el problema siga creciendo. Y esta es tan solo la prueba más mediática porque en otras entidades cada año el clima afecta a poblaciones enteras. Hay zonas devastadas por la sequía o zonas donde las inundaciones acaban con todo. Pero ¿sabemos cuánto nos está costando en vidas humanas el no actuar? ¿Cuánto dinero destinamos para reconstruir poblaciones? ¿El no poder recuperar campos de cultivo? El costo es de enormes proporciones. Por eso es importante que desde la sociedad impulsemos políticas públicas para que en los congresos implementen leyes que nos ayuden a responder mejor al cambio climático y su impacto. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a la doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. María Amparo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Aquí hay un tema que ciertamente preocupa, mortifica a todos. Yo recuerdo con toda claridad cuando era una niña que las estaciones estaban perfectamente definidas, ¿no? Yo sabía que, pues más o menos en esta temporada del año, siempre llovía todas las tardes en la Ciudad de México. Era un clima en donde ni siquiera necesitábamos aires acondicionados. Vamos, con trabajos hasta calentadores en invierno, ¿no? No era común. Y sin embargo, hoy en día hemos alcanzado unos niveles de temperatura brutales en el DF que antes no se habían presentado y unos fríos verdaderamente de horror. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este cambio climático que nos está pegando a todos? O sea, vemos, por ejemplo, en mi tierra, Ciudad Juárez, pues en pleno mayo, inicios de junio, no está haciendo así un calor que ahoga, como en años anteriores era clásico, que ya a estas alturas era verdaderamente un calorón de volverse loco. Sí, realmente estamos viviendo un cambio climático a una escala que no le había tocado a la humanidad pasar. Los cambios climáticos se han dado a escalas de miles de años, de millones de años. Y esta que estamos viviendo ahora, y es por eso, entre muchos otros datos, que sabemos que es el hombre quien lo ha ocasionado, está dándose a una escala humana, a una escala en la que se han acumulado una serie de gases en la atmósfera producto de la actividad humana que están provocando este desbalance, digamos, entre la energía que entra y la que puede salir, y que al quedarse atrapada en el planeta lo que hace es un aumento global de la temperatura. Por eso tiene esa dimensión global y da en todo el planeta. Entonces, lo que está pasando es que los patrones que conocemos y que se rigen por este balance de energía, como son los vientos, las lluvias, la humedad, todo este tipo de datos que conocíamos normalmente, están cambiando y van a seguir cambiando. El cambio climático es el problema ambiental más grave con el que se ha enfrentado la humanidad y que nos va a acompañar durante el siglo XXI, y afectando todas nuestras actividades, los ecosistemas, la infraestructura, por lo cual debemos de conocerlo y saber qué hacer. Tienes toda la razón, doctora. Mencionando precisamente que es un problema a nivel mundial, el año pasado, por ejemplo, en noviembre, en Madrid estaba haciendo calor, cosa verdaderamente impensable. Y eso pasa en cualquier ciudad del mundo donde te paras. Nueva York, la Navidad con sol. ¿Qué tal eso? Sí. Son cosas verdaderamente increíbles. Ahora bien, este tipo de cambio que estamos nosotros viviendo, experimentando, particularmente aquí en el Distrito Federal, a lo largo de las últimas semanas nos ha llevado a contingencias ambientales muy serias, a pesar de que se están haciendo enormes esfuerzos para tratar de bajar el nivel de contaminación,
Y yo que tengo la oportunidad de estar viajando permanentemente, el ver la ciudad desde arriba es que, bueno, ¿qué quieres que te diga? En una de las veces que llegué dije, parece como si salieran chimeneas, chimeneas verdaderamente, columnas de humo. Era una cosa impresionante. Tal parece que cualquier esfuerzo que se haga ya no es suficiente. Claro que podemos hacer muchos más esfuerzos. Hay que hacer cambios radicales, eso es cierto. ¿Cómo cuáles? Como todas estas emisiones que tenemos y que nos han llevado a esta acumulación en ciudades como la nuestra, que es un valle en el que la ventilación cuesta mucho más trabajo que en otros sitios, pues tiene que tener una respuesta en términos de cuánto emitimos, con qué tipo de transporte tenemos, qué tipo de actividades industriales, cómo nos movemos, cómo construimos las ciudades. Nosotros hemos construido nuestra propia vulnerabilidad. Sí. Entonces, efectivamente, cuando uno ve los problemas ambientales que ya existían desde antes y que ahora se les suma este cambio climático acelerado, pues lo que sucede son reacciones que ya sabíamos que estaban mal, ya sabíamos que teníamos que corregir una serie de actividades en muchas ciudades grandes, en las megalópolis, que no teníamos que trabajar sobre ello, pero entonces vienen a sumarse a esto, a intensificar los problemas y a ponernos en callejones sin salida, a menos que seamos capaces de dar esos cambios estructurales verdaderos. O sea, que estemos dispuestos a dar ese cambio en las tecnologías, en la utilización de la energía, en nuestros hábitos de vida. ¿Cuánto cuesta eso? Porque también es con lo que siempre nos salen las autoridades. No, claro. Es que eso es impensable, no hay dinero para eso. Hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para eso. Claro. Entonces, ¿qué hacen ante esa realidad que pues ante pesos y centavos ahí se revienta cualquier proyecto, ¿no? Claro, el problema es cómo se cuenta. Exacto. Porque si contáramos lo que nos cuesta la contaminación, claro. Si contáramos lo que nos cuesta en enfermedades pulmonares, en falta de crecimiento de la capacidad de los niños, en el desgaste de la infraestructura, en el tiempo de la gente de vida, en la calidad de vida. Si eso se lo agregáramos a lo que hacemos, es un costo muchísimo más grande, sin duda, que el que tendría el cambiar a tecnologías y a formas de hacer las cosas que ya existen, que no tenemos que inventar el hilo negro, que tenemos que reorganizarnos como sociedad, que tenemos que repensarnos. Y yo creo que estas crisis nos dan esa oportunidad. Esto de que 197 países hayan decidido en diciembre en París que tenían que llegar a un acuerdo, que después de 21 años de reuniones de las conferencias para cambio climático, finalmente los países hubieran llegado al acuerdo que todos tenemos que hacer algo, que hay algo que todos podemos hacer y que eso implica cambios en cada uno de los países en la medida cada uno lo decida y en la medida cada uno lo pueda, pero que significan un cambio de tendencia en la forma de desarrollo del mundo. Es una gran oportunidad, sobre todo para los jóvenes, para quienes están empezando la vida y que van a tener todo este siglo acompañándoles con esos fenómenos. Es una oportunidad de repensar cómo estamos haciendo las cosas, cómo consumimos, cómo producimos, cómo tiramos la basura, el agua. Es una oportunidad. Conciencia. Civismo y conciencia, pero además el atreverse a cambiar. Sí, pero a ver, ¿qué es lo que pasa cuando se reúnen todos estos grandes líderes? Llegan a sus países de origen, platican con el Congreso y muchas veces cuando el Congreso tiene mayoría contraria a la de su partido, pues va para atrás. Ya vimos lo que le pasó al presidente Obama, ¿no? ¿Qué haces en esos casos? Bueno, cuando los intereses políticos son superiores al interés superior de la nación. Creo que eso lo hemos venido viendo muchos años y en muchos temas. Sin embargo, este tema nos está pegando a todos. Sí. Y ya hay, incluso hasta en términos de negocios, hasta en términos de pensar que se pueden tener beneficios, cosas, también se pueden tener si se hacen bien las cosas. Esa es la parte que falta interiorizar en el sector privado,
incluso en el sector público y en el sector social, que el pensar de una manera diferente de hacer las cosas nos puede llevar también a nuevas oportunidades Sin y que duda. sean mucho más amplias para todos. Efectivamente, si lo vemos como países aislados, es mucho más complicado. Por eso la importancia de que se haya tomado un acuerdo internacional en el que el 22 de abril que se tuvo que ir a firmar por parte de los jefes de Estado o de los representantes de los gobiernos, por primera vez en un acuerdo de Naciones Unidas, el primer día que se abre a la firma este acuerdo fueron 175 países a firmarlo. Entonces, este tipo de cosas sí da esperanza. No sabemos cuándo vaya a ser, no sabemos en qué sectores vaya cambiando antes o después. ¿Cómo se aterriza? Cómo se aterrice, pero lo que es cierto es que ya hay una conciencia mundial de que esto no puede seguir. Y eso tiene que hacer algún cambio. Las sociedades tienen que tomarlo en sus manos. Y además creo que con muchas cosas que han pasado, justamente como decías hace un momento, Sí. Nunca nos hubiéramos imaginado ver a Nueva Orleans como la vimos, o a Nueva York, o a Francia con olas de calor, le está pegando a todos los países. A todo el mundo. Entonces, en este momento creo que empieza de alguna manera a entrar en contra de los intereses de unos pocos grupos de productores, empieza a ganar una conciencia mundial de que no podemos seguir así. Ojalá que se pueda de alguna manera superar estas diferencias, porque bueno, ahorita por ejemplo están todas las campañas en los Estados Unidos. Tú sabes que pues el Congreso en los Estados Unidos pues tiene mayoría los republicanos. Y claro, el presidente Obama pues es demócrata. Entonces cualquier iniciativa que él presente se le echan para atrás. Volvemos a lo mismo. Están por encima del bienestar en general de todos los intereses de los partidos políticos. Y eso es verdaderamente brutal. Los intereses económicos ¿También? De grandes transnacionales. También. Pero precisamente es por eso que es más importante que conozcamos más el tema, que sepamos lo que le va a hacer a nuestras vidas, claro. Porque finalmente estamos hablando de la civilización humana, estamos hablando de las actividades no solamente nuestras, de las actividades de otros ecosistemas, de especies, y tenemos que asumir una responsabilidad. Somos las generaciones a las que nos va a tocar o darle la puntilla para acabar con esta especie, o poder reconvertir todo eso y mostrar la fuerza que ha mostrado la humanidad en muchas ocasiones. Creo que en México estamos haciendo un esfuerzo, en todos los países falta muchísimo, pero hemos hecho un gran esfuerzo, al menos por hacer un arreglo institucional que nos permita enfrentar esto de mejor manera. En algunos temas se va avanzando más rápido que en otros, pero tenemos la posibilidad, y lo que hace falta es realmente la identificación por parte de los distintos sectores de qué le toca a cada quien. Así es. Y hacerlo. Así es. Entonces creo que de verdad, si tomamos esta oportunidad para repensarnos, para repensar cómo estamos haciendo las cosas, qué es importante y qué no, realmente podemos, incluso en términos de los distintos países, en términos de México, el tomar la delantera en algunas medidas que se pueden tomar, en los cambios en el transporte, en los cambios en cómo se maneja la basura, en cómo producimos basura, porque además no solamente se trata de cómo manejarla, sino de no producirla. Así es, que es una locura. Si empezamos a ver eso, vamos a ver que el cambio climático que tenemos encima ya, que está sucediendo, y que no implica nada más un calentamiento, que lo que implica es cambios en todos los procesos naturales que conocemos, en que se desacoplen los polinizadores de las plantas a las que deben de polinizar y entonces ya vayan desapareciendo especies, de que, en fin, es muy, muy amplia la gama. Es ciertamente caótico si no se toman cartas en el asunto a fondo. A fondo. Así es. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una mujer en la historia. Cuando el gran Martin Luther King Jr. era solo un niño, una mujer
con el nombre de Fumilayo Ransom Kuti, estaba a la vanguardia de un movimiento por la igualdad de género y la independencia política a medio mundo de distancia. Fumilayo fue una lideresa femenina y nacionalista nigeriana que organizó a las mujeres y a los desposeídos para luchar contra la injusticia. Para muchos nigerianos, Fumilayo era como Gloria Steinem, Malcolm X, Harriet Tubman y Martin Luther King en una sola persona. En su vida legendaria, se transformó en una educadora, activista política y comunitaria y era un paladín nacional en la lucha por los derechos de las mujeres en Nigeria. Para muchos estadounidenses, Luther King no era más que un hombre con una voz altisonante y noble, una explosión de sonidos que resonaban en las paredes de la historia. Pero si Luther King fue la voz de la conciencia moral de los estadounidenses, Kuti fue la encarnación de la valentía de los nigerianos. La historia de Fumilayo es una que ha sido poco reconocida fuera de Nigeria. La suya es la de una heroína con una voluntad de hierro, de una madre de los místicos y de los escribas. Fumilayo es considerada como la madre de África. Fue una poderosa fuerza en favor del voto femenino en Nigeria y ha sido descrita como la leona del Isabi por su liderazgo de las mujeres del clan Egba en su lucha contra impuestos arbitrarios. Dicen los nigerianos que al morir en 1978 se convirtió en el espíritu de la lluvia y que todavía les habla con una voz entre nubes de tormenta y truenos. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Fumilayo Ransom. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.